Hola con todos, yo soy Alejo Intriago y bienvenidos a un episodio más de Dale Play al Caos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que puede ser muy útil para todos, que es cómo lidiar con el cambio y con la incertidumbre. Para esto tengo a un invitado de lujo, una persona que conozco hace muchísimo tiempo, de la que he aprendido mucho y que creo que nos puede aportar desde su experiencia profesional y personal mucho para que podamos aprender cómo direccionar nuestra vida hacia el abrazo del cambio. No, te bloquea de una, es como que ves una nube al frente tuyo por tus creencias, tus paradigmas, es una nube que no ves, pero si tú te pones a pensar, detrás de las nubes está el sol. Soy un agradecido constante, pero un inconforme permanente, y siempre se puede estar mejor. Mucho análisis genera parálisis. Qué gusto tenerlo, Iván, acá con nosotros en este nuevo episodio de Dale Play al Caos. Bueno, como le contaba, este es un episodio dedicado a las personas que generalmente luchan contra las situaciones de cambio e incertidumbre en su vida. Antes de empezar, me gustaría que por favor se presente con quienes nos oyen y nos ven y cuénteles un poquito de quién es usted. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Alejo. Soy Iván Loaiza, papá de un hermoso hijo, felizmente casado. Soy coach ahora como segunda profesión, porque mi profesión inicial es como bailarín, instructor de bailarín, coreógrafo, pero me he migrado después de pandemia a partir de muchos cambios que se realizaron. Me empecé a entrenar en temas de coaching ontológico, en temas de programación neurolingüística y creo que por eso estoy el día de hoy acá. Hoy yo realmente lo he invitado porque creo que tiene mucho que aportarnos desde lo profesional y mucho también desde lo personal. Iván y yo nos conocemos hace 12 años, 13 años. Quisiera, Iván, que les cuente un poquito sobre cómo usted llegó acá a Ecuador. No fue algo planeado, no fue algo tan estructurado. Básicamente yo vine al Ecuador en el 2010 a una competencia de salsa y en esa ocasión quedé en un segundo lugar en una categoría profesional y me gustó haber venido y me vine en el 2011 también a volver a competir. Yo dije, voy y gano esa competencia, me preparé y vine en el 2011 y gané la competencia de salsa cabaret, que era salsa con acrobacias en ese momento. Y por haber ganado, pues una escuela de acá del Ecuador me dijo, no, me hicieron la invitación por medio de la escuela que yo estaba en Colombia, porque no viene a instruir un grupo acá en el Ecuador. Me vine unos 3 mesecitos y me empezó a gustar, me ofrecieron quedarme un año, 2 años y de esos 3 meses se convirtieron ya en 12 años que llevo acá en el Ecuador. 12 años. Es un montón de tiempo. Bueno, justo por lo que nos contaba, de que dejó su país y vino a Ecuador, que es realmente un cambio eh, brutal, digamos, o sea, cambiar todo lo que tienes en un lugar y dejarlo para empezar, quizá no de cero, porque usted sabía lo que venía a trabajar con un grupo de baile, pero quizá no sabía el nivel real que tenían, no sabía cuánto tiempo se iba a quedar, si las cosas iban a funcionar, si se iba a poder adaptar, porque eh, el clima, las costumbres, la manera de hablar, la manera de tratarse incluso. Entonces, ese me parece un cambio como muy, muy grande y creo que nos puede aportar mucho desde eso. Ahora, nosotros como seres humanos estamos muy, muy de la mano con quedarnos siempre en donde nos sentimos seguros, ¿cierto? El momento en el que llega el cambio, eso nos genera un estrés. Y no sé más bien cómo usted tomó el tema de justo eso, dejo todo mi país y básicamente lo que tengo aquí para hacer lo que me gusta, pero en otro lugar que vamos no es 100% distinto, pero eh, llegando acá seguramente se dio cuenta de que habían varias cosas que no eran como esperaba. Claro que sí, bueno, es una buena pregunta porque es el claro ejemplo de que cuando no pensamos tanto las cosas se ejecutan y se hacen. Sí, a veces pensar tanto nos frena muchísimo. Y cuando me dijeron que venir al Ecuador, me dijeron 3 meses, ven 3 meses a entrenar un equipo. Y yo decía 3 meses, se van a pasar rápido, relativamente rápido. Y yo dije, no, pues vivo la experiencia, estoy en otro país y a la edad que tenía, queriendo viajar y todo eso. Yo dije, me voy a ir para el Ecuador. Entonces, donde me hubiera puesto a pensar en todo lo que acabaste de decir, el, ti- eh, que me voy a ir a otro país solo, a vivir solo, que me voy a quedar, donde me hubieran dicho que era más de un año, tal vez no me hubiera venido, Claro. ¿cierto? No, es para que empieces con grupos desde cero es con gente que no conoces. Si yo me pongo a pensar en todo lo que va a abarcar todo el trabajo, tal vez no hubiera tomado la acción de venir. Pero como era algo, un paso pequeño que era 3 meses, me vine y eso resultó en una gran oportunidad. Me casé en el Ecuador,
tengo un hermoso hijo, me abrió las puertas en otros campos. Entonces a veces no tomamos acción porque pensamos en todo lo que abarca todo eso. Sí. Sí, pero ahora, ya después de eso, yo agradezco que me hayan dicho que era solamente 3 meses. Y ahora, bueno, yendo un poquito más allá, no tanto cuando llegó a Ecuador, porque nos ha dicho que es más bien un tema de... Empezó siendo algo muy ligero que fue consolidándose con el tiempo. Pero, por ejemplo, cuando decidió casarse con quien en ese momento era su novia, que ahora es su esposa, no pensó bueno, mi vida va a tener que ser aquí en Ecuador, quizá lo que quede, lo que me quede de vida va a tener que ser en Ecuador. Claro, exactamente. A uno se le vienen un montón de pensamientos. Sí, sí, porque casarse ya es es como tomar una decisión que trasciende bastante nuestras vidas. Ya es como que voy a hacer mi vida en este Sí, país. O sea, yo siempre he pensado como que "Hey, quiero regresar a mi país, a vivir con mi gente en mi ciudad. Yo creo que en la vida a veces hay que dejar unas cosas por otras, ¿cierto? Yo tal vez no estoy con mi familia, con mis hermanos, mi ciudad que amo, pero he logrado otras cosas, ¿cierto? Entonces, sí, claro, me puse a pensar en muchas cosas en ese momento, de que ya iba a vivir en el Ecuador, que obviamente ya tenía el negocio acá, ya me había instaurado acá como profesionalmente con el tema del baile. Entonces, creo que se fueron dando las cosas en el camino, también se fueron prestando, pero donde me pongo a echarle tal vez mucha cabeza a eso, tal vez no hubiera tomado la determinación de quedarme. claro, claro que sí. O sea, y de hecho, entre una de las razones eh, que yo pensaba y descubría de por qué la gente le tiene tanto miedo al cambio es porque le teme mucho a lo desconocido. Como decía, generalmente somos seres rutinarios. La vida un poco que nos orilla a llevar una rutina. Nos levantamos, trabajamos, volvemos a casa. Nos levantamos, trabajamos, volvemos a casa. Entonces, cuando viene algo que está fuera de esa rutina, nos genera miedo, porque generalmente no sabemos si vamos a estar listos o... ¿Pensó en eso? O sea, en el momento en el que decía, me voy a casar y voy a tener que cambiar toda mi vida, y no le dio miedo como no voy a estar cerca de mis papás, entonces, no sé, por ejemplo, seguramente hay a quien le ha sucedido que se pelea con la pareja y se va donde los papás, no sé, Claro. algo por el estilo. Bueno, cada ser humano es muy diferente, ¿cierto? Todos tenemos una forma de pensar totalmente diferente. Yo he sido una persona muy atrevida, me he atrevido desde muy joven, he sido muy independiente, he vivido muchas situaciones que me han hecho fortalecer mi carácter, mi forma de ser. Viví en un país y en una ciudad en la que había mucha guerra, mucho conflicto y te toca aprender a vivir con esas cosas a tu alrededor. Entonces, me ha tocado tomar decisiones desde muy joven he tomado decisiones, trabajo desde hace muchos años, desde que era menor de edad yo ya trabajaba, estaba vendiendo cosas, estaba haciendo un montón de cosas y yo no le he echado tanta cabeza como a las cosas, no lo pienso tanto, ¿sí? Más bien con el tiempo y con la madurez, más bien como que empieza uno con la edad a pensar más las cosas. Tal vez en esa edad en la que tenía esa juventud y que vine acá, yo me lanzaba y hacía, y más bien ahora Lo que venga. sí, más bien ahora uno piensa más las cosas que antes, ¿sí? Pero obviamente esos cambios a muchas personas, yo tuve una compañera que también era de la danza, todo eso, yo le dije, hey, lánzate conmigo a viajar, a hacer cosas, y fue lo contrario. A ella le cogió el miedo porque el cambio y la incertidumbre genera parálisis. Una persona la puede frenar y dice, no, te bloquea de una. Es como que ves una nube al frente tuyo por tus creencias, tus paradigmas. Es una nube que no ves, pero si tú te pones a pensar, detrás de las nubes está el sol. Y hay una luz siempre detrás de eso. Entonces yo siempre como que con el tiempo y obviamente ahora más con los entrenamientos que tengo y todo eso, es como que hey, hay que tratar de quitar esas nubes que hay al frente porque atrás hay algo mejor que te puede ayudar a crecer profesionalmente, espiritualmente, emocionalmente. Seguro. Entonces creo que hemos trabajado en esa área. Y bueno, ahí, ya que cuenta de esta pareja que tenía y que lo relacionamos un poco con el tema de la edad, que uno entre más joven es un poquito más lanzado, digamos, no pensamos tanto en las consecuencias cuando estamos en nuestros 20, digamos. ¿Era mayor su pareja? Bueno, no era mi pareja sentimental, no, era la pareja de baile. Sí, 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 Bailábamos como bailarines, mayor, un poco mayor, eh, y sigue en la ciudad en la que estamos. Sigue y sigue como con su mismo trabajo, no ha salido de su zona de confort. Y ella me dice ahora, ¿y cómo hubiese sido mi vida si yo me hubiera
lanzado a viajar contigo, hubiera crecido en otros aspectos y a veces nos lamentamos de los pasos que no damos, ¿cierto? A veces queda una frustración en las personas cuando se lanzan a veces que el papá dice, ay, a mí me hubiera encantado hacer esto, me hubiera encantado, Sí. pero solamente por el miedo que tuvo a ese cambio, a eso que puede venir. Y los cambios, como tú dices, el cambio hace parte de la natural de la vida. Un cambio hace parte natural de la vida. Es El inevitable. problema es que nosotros nos resistimos a los cambios Ujú. y cuando viene esa resistencia es donde empieza el miedo, la frustración, estrés y todo eso que se puede generar hasta enfermedades. Entonces, pues la idea es como empezar a trabajar con herramientas técnicas que te ayuden a pasar ese cambio y no tener esa incertidumbre. Sí, justo hacia allá vamos. Pero antes, usando el mismo ejemplo que nos ha puesto de su pareja de baile, quisiera que podamos identificar ahí otras de las dos razones que yo he encontrado por las que el cambio nos genera ese pánico que nos paraliza, como decía. Y es que viviendo en la misma ciudad donde naciste, donde creciste, donde tienes el trabajo donde te has desarrollado durante años, y tu familia seguramente, tus amigos, estás como que dentro de una zona de confort donde tienes todo primero bajo control y no hay nada desconocido. Entonces, salir de ese escenario seguramente significa dejar el control de tu vida a un lado e ir a explorar algo desconocido. Y también significa esa inseguridad de algo que no conozco. Usted, ella seguramente estaba pensando en varias de esas cosas, porque como dice, sigue teniendo el mismo trabajo, sigue viviendo en la misma ciudad. eh, digamos que su desarrollo, al menos en el tema artístico, que era lo que compartía con usted, fue mejor, se mantuvo. Eh, sí siento que donde si hubiera dado ese paso, tal vez donde hubiera aceptado esa invitación de salir y todo eso, la situación sería totalmente diferente en temas de crecimiento profesional, de información. O sea, cuando uno sale del lugar en el que se encuentra, empiezan a abrir muchas oportunidades. Por Y a veces supuesto. uno no ve eso porque está cegado, tal vez por esos miedos, como dice, estamos en la misma ciudad, con el mismo trabajo, con todo, pero tenemos creencias diferentes. Crecimos en una sociedad o tal vez las mismas creencias de los padres se están Sí. traspasando ahí también, ¿cierto? Las creencias de los papás, los miedos de los papás, las personas que escuchamos, las personas que están a nuestro alrededor. Por eso es la importancia de las personas que escuchamos constantemente, las personas con que yo me junto, porque me ayudan desde en la juventud, desde la niñez, empiezo a crear todos esos paradigmas que tengo que en un momento que me tengo que tomar una decisión, vienen todas esas creencias que vienen y que me paralizan. Y quizás ahora la situación sería totalmente diferente, no se sabe, pero quizás habría más posibilidades y más oportunidades. O sea, es justo eso, quizá crecemos con esas cosas que nos paralizan y que conocemos, y aunque quizá con un análisis más profundo podemos darnos cuenta de que no nos están haciendo bien, pero seguimos tomándolas muy en cuenta. Y de hecho, mm, esto fue totalmente espontáneo, pero es el ejemplo perfecto de alguien que se arriesga, o sea, de alguien que se ve en un escenario donde tiene que cambiar eh, de lo que uno hace en la vida, la ciudad donde crece, el trabajo donde está y quizá o no una pareja. Son tres de las decisiones con las que la gente más se paraliza, se ofusca, se estresa, y lidiar con todo eso es terrible. Ahora, eh, justamente, como decía, y hablaba de herramientas técnicas, entonces, ¿qué es lo que usted cree que es un buen inicio para empezar a aceptar que el cambio es parte de la vida y que siempre puede ser positivo? Quizá en el momento en el que lo enfrentamos, ah, sentimos miedo, sentimos eh, que no es el momento, pero ¿qué podemos empezar a hacer para cambiarnos ese chip mental y abrirnos primero a la idea de que esto va a pasar? Quiera o no quiera, esto va a pasar. Como te dices, Alejo, primero aceptar el cambio, eh, pensar que la vida es cambiante, la vida es cambiante, de hecho, nuestro cuerpo, hay una circulación constante en nuestro organismo, la circulación está todo el tiempo cambiando y a veces nosotros queremos estar estáticos. Entonces, primero es aceptar que el cambio es natural de la vida y que debemos también entrar en ese cambio. Hay algo que se llama, en tema de psicología, que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad tiene que ver con la capacidad del cerebro para adaptarse a las circunstancias de la vida,
a los diferentes cambios que hay en la vida. Entonces, cuando tú trabajas esta parte del cerebro de adaptarse a los cambios, quizás se puede volver más, digámoslo así, como fácil el camino para otras cosas. Entonces, una de las primeras cosas es aceptarlo. Después de aceptarlo, pues vienen diferentes elementos, también su personalidad, ¿cierto? Porque no a todas las personas nos gusta, tenemos los mismos gustos, ¿cierto? Y recibimos las cosas diferentes, Claro, seguro. entonces uno es aprender a vivir el momento, ¿cierto? Aprender a vivir en el aquí. Las personas a veces estamos pensando mucho en el futuro, en el futuro, cómo me va a ir. Y la pandemia fue un claro ejemplo. Cuando vino la pandemia, muchas personas entramos como, ok, ¿cómo será? Nuestros negocios están parados, no estamos facturando, estamos cerrando. Muchas personas, empresas cerraron sus negocios, empezó a entrar el miedo, porque fue una situación que vino a cambiar el mundo. Entonces las personas entramos en incertidumbre. ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi profesión? ¿Me van a despedir? Y empieza ese cambio. Y como no, estamos, ahí entra como el ser agradecido, esa gratitud. Cuando tú eres agradecido, yo tengo un concepto que manejo y es, soy un agradecido constante, pero un inconforme permanente y siempre se puede estar mejor. Es como que agradezco lo que tengo hoy, tengo salud y la posibilidad de decir, tú estás escuchando esto, tienes la oportunidad de estar escuchando ahorita. Agradece que puedes escuchar, que puedes ver, que te puedes levantar cada día, que puedes trabajar, ¿cierto? Y a veces nos ponemos a pensar como en ese futuro, cómo me va a ir, cómo voy a estar, y el estar pensando en eso entra en un estrés, en ansiedad, y vienen un montón de enfermedades y que después se convierten en enfermedades físicas que van a afectar tu salud. ¿Cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas y podemos estar hablando de muchos más beneficios que tú puedes tener como el estar, cosas que te van a beneficiar, ¿sí? Y bueno, ahí un poco acotando, me gusta mucho lo que acabo de decir. Agradezco lo que tengo, pero siempre estoy abierto al cambio. Y es una de las cosas que yo creo que nos puede ayudar mucho a abrazar esos cambios como algo positivo, como algo que nos va a beneficiar, que podemos crecer. Porque, como decía, estamos estáticos, no aprendemos nuevas cosas. En el ejemplo que ya vimos, no cambio de trabajo, quizá me siento un poco se siente justo eso, o sea, hay mucha gente que siente no puedo crecer o no estoy creciendo en este trabajo y no se animan a dar un paso más allá por el temor al cambio. Y lo otro que quiero decir es que efectivamente, como usted dice, de ser agradecido pero no conformarse, una de las cosas que yo trato de tener presente todos los días es vivir aquí y ahora, porque lo que decía, generalmente estoy quizá en algún momento en una reunión de trabajo y estoy pensando en qué va a pasar cuando llegue a mi casa con mi familia porque tengo algún tema familiar. O estoy en la noche con mi familia en la casa y estoy pensando qué tengo que hacer el día siguiente en el trabajo. Entonces esto nos genera mucho querer saber qué va a pasar y va de la mano también con lo que hablamos de si tengo el control me siento seguro y no necesariamente tener el control nos hace sentir seguridad o nos va a hacer crecer. Eh, ¿Usted encontró mucho apoyo aquí en Ecuador? Siento que cuando uno toma decisiones para cambiar una de las realidades que está viviendo, eh, el apoyo de las personas que tiene alrededor es fundamental. Fundamental para poder hacer cambios en la vida. De hecho, es una de las cosas que se trabajan en temas de coaching, incluso lo que tú acabas de decir, el apoyo, porque a veces nos sumergimos en nosotros mismos y no queremos comunicar, hablar con nadie de lo que siento, de nuestras emociones, de expresarme. Entonces a veces hay muchos miedos y ni siquiera lo expreso, entonces no sale. Entonces a veces es importante, está tu familia, están tus amigos, alguien te puede dar la mano en algo y darle una luz de cómo podrías hacer las cosas o buscar una ayuda profesional, ¿cierto? Si tienes un miedo, una frustración o algo, busca un profesional de la salud mental, o un coach, o un psicólogo, o un terapeuta, que te ayude a salir de esa situación en la que estás emocional. Entonces, el apoyo es fundamental, porque somos sociedad de personas, ¿cierto? De grupos. Estamos acostumbrados a tener Entonces, alrededor. siempre si tú mira, si tú te juntas con personas negativas, tú vas a ser el otro negativo. Sí. Si tú te juntas con personas de buena vibra, que están en una vibración diferente, en una onda diferente, que buena energía, buena actitud, tú te vuelves el próximo con buena actitud, ¿sí? Entonces ahí es la importancia de las personas que están a nuestro alrededor. Se dice el dicho que somos la consecuencia de las 5 personas con las que nos juntamos. Entonces sí, es fundamental las personas y las personas con que estamos porque nos pueden dar un apoyo, nos pueden ayudar a dar un paso adicional
y salir de esa zona de confort que hablamos. Correcto. Ahora, eh, bueno, todo esto que hemos conversado es un poco la consecuencia y la vida orillándonos a cambios. Por ejemplo, me despidieron de un trabajo y tendré que ir a otro, o eh, ya no, mi capacidad de pago no me da para vivir en una ciudad tan grande, tengo que ir a una ciudad más pequeña porque es lo que necesito, solo por poner ejemplos. Pero también para mejorar en esa toma de decisiones que vienen de repente a nuestra vida, y justo con la filosofía que estoy tratando de compartir con las personas, de generar caos para generar crecimiento también, es generar justamente ese caos controlado y hacer cambios en nuestra vida pequeños que nos enseñen y que nos, digamos, para acostumbrarnos un poco más a esa sensación, porque claro, viene un cambio y uno se llena como de adrenalina, y a veces esa adrenalina no es del todo positiva y depende mucho de cómo lo vengamos tomando con anterioridad. Entonces, generar pequeños cambios, por ejemplo, eh, no voy a dormir a las 10, sino voy a dormir a las 8:30, y voy a ajustar toda mi vida a esto que acabo de decidir y a esto que acabo de cambiar, nos puede ayudar a enfrentar cambios mayores. Exactamente, mira, a mí me encanta un libro que se llama Hábitos Atómicos, sí, es espectacular. Y el concepto de este libro es, un átomo es la parte más pequeña de nuestro cuerpo, y los átomos forman las moléculas y las células forman órganos, sí, y estos órganos forman tu cuerpo, en tu sistema. Entonces, nosotros somos formados por átomos. El átomo es la parte más pequeña, pero juntos todos hacen algo grande, que es tu cuerpo. Y eso pasa también eh, con los cambios, que a veces pensamos que tenemos que hacer un cambio grande para poder, pensamos en todo lo grande que hay que hacer para hacer un cambio. Entonces eso nos llega como que es muy grande y no lo voy a poder hacer. Pero si tú, es como un pan, si tú te vas a comer un pan de esos grandes, no te lo puedes comer de un mordisco. Tú tienes que partirlo en rodajitas pequeñitas para podértelo comer. Y eso pasa con un proyecto. Por ejemplo, si tú vas a emprender un proyecto o quieres hacer algo, a veces la gente no da el primer paso porque se pone a pensar en todo lo que tiene ese proyecto. Pero si tú haces una pequeña planificación de los primeros pasos para empezar ese proyecto, tal vez sea más sencillo. A veces el miedo está en que pensamos en todo el proyecto, pero quizás si empiezas en los 10 primeros pasos que puedes empezar para dar el primer paso para este proyecto. Entonces a veces es que pensar en las cosas más sencillas que yo puedo dar, y esos pequeños pasitos que yo doy me están llevando a otro lugar diferente. Ya me estoy saliendo de esa zona de confort, que a veces no es zona de confort. Decimos zona de confort, pero esa zona de confort es incómoda para muchas Sí, sí, personas, sí. económicamente, emocionalmente. Entonces, decimos zona de confort, pero tal vez no sea la palabra correcta porque tal vez ese confort lo estamos buscando. No estoy en esa zona, estoy en una zona incómoda en ese momento. Sí. Eh, y bueno, justo para avanzar un poco en cómo hacer hacer que tomar estos cambios en nuestra vida de una manera un poco más amigable, eh, encontraba yo que, primero, como decía, hay que enfocarnos en que para llegar a la cima no lo voy a hacer de un paso, voy a tener que subir escalón por escalón, y hay que concentrarnos en subir ese escalón, porque no puedo concentrarme yo en subir el de 10 pasos más allá. Y luego pensar en todo lo positivo que puede venir a mi vida con un cambio, porque como decía, no siempre es una zona de confort, lo decimos como, esa es la definición que se le ha dado, pero lamentablemente, y es común que nos refiramos a la zona de confort eh, cuando pensamos en cosas que no están del todo bien. Así como, él no avanza porque está en su zona de confort, no mejora porque está en su zona Claro. de confort. Lo dijo su novia porque pensaba que él estaba en zona de confort, y generalmente son momentos como que una persona vive muy, muy fuertes y que no le están permitiendo avanzar. Y una de las cosas que yo estudiaba y leía y pensaba que nos puede ayudar a abrazar estos cambios es pensar en que el resultado siempre va a ser distinto al que tengo ahora. Si ahora tengo un resultado que no está tan de acuerdo a lo que yo quiero para mi vida, pensar que este cambio, qué es lo peor que puede pasar? Voy a estar quizá en la misma situación o me puede llevar un poquito más allá. Estoy ahora en una situación y si no cambio nada, mañana voy a estar en la misma. Y si genero un cambio, es posible que mañana esté en la misma y también es posible que tenga un pequeño avance. Entonces, eso de pensar en qué me va a traer de bueno
seguramente me va a ayudar a abrazar un cambio como algo más positivo. Claro que sí, hay una frase que es, mucho análisis genera parálisis. Entonces, nos estancamos por miedo a lo desconocido y por pensar querer estar preparados para poder hacer un cambio. Y yo te pongo el ejemplo conmigo mismo. Yo empecé en este tema de la transformación hace ya unos seis años y en pandemia pues me puse, por esto de que no sabíamos qué hacer y todo eso, empecé a estudiar temas de coaching, sí, el tema de programación neurolingüística, sin saber a dónde me iba a llevar. Yo dije, o sea, algo bueno debe haber por acá, ¿cierto? Algo de bueno debe haber por acá. Entonces empecé a estudiar, a formarme, a prepararme y empezaron a abrirse oportunidades. Sí, a veces no sabes un cambiecito pequeñito que hagas, qué habilidad nueva estás aprendiendo, qué estás escuchando, qué estás leyendo. Y a veces, por ejemplo, hay miedos y todo porque escucho lo mismo siempre. Educo, en cambio, si tú tomas un libro, tal vez tomas una idea de un libro, leyendo un libro, hey, me surgió esta idea. Y entonces tienes la energía y la motivación para hacer algo, para tomar acción en algo, Correcto. ¿cierto? Entonces a veces como que hacer un curso pequeño, qué habilidades nuevas estás aprendiendo de tu profesión o de algo diferente. Que por si llega una situación, siempre llegan situaciones en nuestra vida. No sabemos cuándo va a llegar una vida que nos cambia lo que tú dices. Hay un caos, como lo que hizo la pandemia, nos generó un caos en la vida a todos Completo. y nos tocó reestructurar a todos hasta habilidades. Hay personas ahora que se dedican totalmente diferente a algo que hacían antes de la pandemia. Sí, porque hubo un caos, hubo una situación y te cambió. Estamos en un país donde estamos con situaciones todo el tiempo, que la energía, que esto, y nos toca reformarnos todo el tiempo, ¿cierto? Pero hay personas que están resistiéndose a todo eso y por eso se están quejando, viven en la victimez, hablan a toda hora de todo lo que falta. Entonces es como enfocarnos como en lo que puedo, no te enfoques en lo que no puedes controlar, enfocarnos como en lo que sí puedo controlar. ¿Qué puedo controlar? La forma de pensar sobre algo, tus emociones, ¿sí? Cómo te comportas ante esa situación, Corrección. qué decisión puede tomar ante eso. Eso puedo controlar. El problema es cuando quiero controlar las decisiones de los demás, de mi Sí. pareja, de mi esposa, de mi jefe, de mi trabajo. Quiero controlar a todo el mundo. Y ese querer controlar no me ayuda en nada. Es enfocarnos en lo que yo sí puedo controlar y que esté en mis manos, mis pensamientos. Y que también nos genera un montón de parálisis. Ajá, O sea, exactamente. yo puedo cambiar de aquí hacia adentro, porque de allá hacia afuera hay un montón de universos más con cada persona que están pensando diferente y están aceptando o recibiendo las cosas de manera diferente y no es algo que esté en mi Exactamente. control. Así es. Eh, un poco para ir terminando, y bueno, usted que está en esta situación también, yo he pensado que si lo hacemos de manera consciente, esto de la paternidad nos ayuda mucho con el tema del cambio, porque de repente estamos en un año con un bebé cambiándole los pañales y dándole el biberón, y al siguiente tenemos que estar siguiéndolo atrás de un parque, viendo que no se caiga, que no se golpee, y al siguiente tenemos que estar resolviendo qué hacer con la escuela, y al siguiente tenemos que estar resolviendo qué hacer con los gustos que tiene, al siguiente tenemos que andar viendo cómo hacer que no diga malas palabras, no sé, me parece que a mí el tema de la paternidad me ha ayudado mucho también a aceptar el cambio como algo positivo, y lo que decía, lo que yo controlo, voy a enfocarlo en todo lo que me pasa, y eso va a ser como que los cambios para mí no sean algo negativo, sino más bien un desafío que yo tengo que superar y que me va a hacer una persona más grande. Sí, exactamente. Lo que tú acabas de decir es el claro ejemplo de que como padres tenemos que estar siendo cambiantes todo el tiempo. Nosotros ahorita somos el resultado de la educación que tuvimos de nuestros padres. Y si nuestros padres no tuvieron quizás muchas herramientas o no tenían información, nuestros padres fueron los que tuvieron que ser en ese momento con lo que tuvieron a su Hicieron lo alcance. que pudieron. Sí. Y quizás muchos de los miedos y frustraciones que tengamos nosotros ahora como personas adultas venga de eso, ¿cierto? Pero muchos padres también son flexibles, ¿cierto? Son flexibles y no les importa estar cambiando. Por ejemplo, nosotros, eh, pongámonos dentro de los jóvenes, de los papás jóvenes, podemos ser más flexibles ante muchas cosas, ¿cierto? Y esa flexibilidad es lo que yo hablaba de la neuroplasticidad, es la capacidad de poder adaptarse a los cambios que van surgiendo en la vida. Eso te va a ayudar a ti a estar más tranquilo, a liberarte del estrés, a estar más relajado, como
no estás resistiéndote a los cambios naturales de la vida. Y como padres lo experimentamos, las mamás, los papás lo experimentamos. El niño ahorita tiene un genio excelente y en 2 horas está con otro genio totalmente diferentes. Y aprender a vivir con esas situaciones, como que a nosotros nos toca estar cambiando también. Entonces es el claro ejemplo que hay que aprender a cambiar y ser flexibles en la vida. Qué bueno, Iván. Qué gusto contar con usted un poco para finalizar. El cambio es algo necesario y aunque a veces puede ser incómodo, es algo que nos lleva por el camino hacia donde vamos a crecer y hacia donde podemos transformar nuestra vida. Entonces, qué gusto haberlo tenido aquí, Iván. Qué gusto poder contar con toda su experiencia también y con su ejemplo de vida, porque, como le decía, pensé mucho, he tratado de que con quien comparto aquí ideas y situaciones para quienes nos escuchan y nos ven, sea la persona correcta. Y creo que usted era el correcto para conversar de este tema, porque a lo largo de su vida ha tenido situaciones en las que ha enfrentado cambio y creo que lo ha hecho de una manera como muy, muy buena. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, no sé si quiere despedirse del público. Bueno, más que nada, agradecerte, Alejo, por la invitación, por tenerme en cuenta. Somos amigos ya hace muchos años y es grato para mí poder estar aquí sentado contigo y poder compartir un poco de lo que venimos aprendiendo y la experiencia lo que nos ha dado. No tenemos, no somos dueños de la razón, pero al menos las situaciones y las experiencias que tenemos poderlas compartir es grato. Y ojalá pues que este proyecto, qué bueno que hayas tomado la decisión de hacer este proyecto y también es un ejemplo de que estás dando un paso y tal vez también te estás saliendo de tu zona de confort para hacer algo diferente. Me alegra y ojalá que nos podamos ver en un futuro. Seguro, seguro que Muchas sí. gracias. Y a quienes nos ven, si pueden y si saben de alguien que creen que puede servirle esta información, compártanla con ellos. Y recuerden que el caos no es el fin, sino el inicio de algo mucho más grande.